Hola, buenas noches. Empezamos aquí el especial. Estos especiales del canal deportivo, bueno, pues un poquito de plató antes de empezar con esos canales deportivos de imágenes. Y hemos querido tener pues algún deporte bueno, que tiene que estar aquí, que tiene que escucharse de él. Y uno de ellos es la esgrima. La esgrima, que es un deporte, bueno, lleva muchos años practicándose en Canarias, con éxito, porque hemos tenido buenos tiradores, tiradoras, y bueno, ahora mismo está pues en un momento dulce, aunque a lo mejor alguna institución no lo vea. Y bueno, para hablar de esgrima tenemos dos invitados esta noche. Frente de mí pues tenemos a Claudia Capel, que es tiradora. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. Y tenemos a mi izquierda tenemos a José María Capel. Bueno, por el apellido habrán notado que a lo mejor son familia, que es el actual presidente de la Federación Canaria de Esgrima. Buenas noches, José María. Buenas noches, José Luis. Muchas gracias por habernos invitado. Tú sabes que para nosotros es un placer. Además decía que por el apellido habrán notado que tiene cierta familia contigo, Claudia. Evidentemente Claudia es mi hija y además es la causa de que yo sea el presidente de la Federación Canaria de Esgrima. Efectivamente, eso hay que contarlo, que efectivamente José María entró en la esgrima a través de Claudia, con lo cual la esgrima le debe mucho a Claudia, que gracias a eso pues tiene un presidente que, bueno, que con muchas ganas y con mucha ilusión ya lleva, bueno, ya vas por tu tercer año, o sea, casi ya a punto de cumplir una legislatura. Y bueno, ahí vemos cómo la esgrima pues ha subido muchísimos enteros. Dame un balance de esta última temporada. Pues mira, José Luis, estamos muy contentos. Evidentemente somos un deporte minoritario y no podemos perder de vista esa perspectiva, pero poco a poco hemos ido mejorando. El número de licencias en estos últimos años ha ido creciendo bastante. Eso es señal de que el deporte tiene visualización, se ve, la gente de las islas les gusta y deciden practicarlo. Y luego, a nivel federativo, hemos ido intentando desarrollar un mayor número de actividades y de competiciones, porque eso también fomenta mucho más la participación en la esgrima. Antiguamente, por circunstancias de organización, pues si se conseguía realizar un único campeonato en cada una de las categorías, pues ya era prácticamente un éxito. Ahora, en estos momentos, estamos organizando un campeonato por trimestre de cada una de las categorías. Y además, este año estamos dando un paso más adelante en esa ampliación de la actividad de la esgrima, porque estamos intentando que además se haga un campeonato en cada una de las islas que tienen esgrima. En esgrima ahora mismo hay en Gran Canaria, en Tenerife y en Lanzarote, y lo que estamos intentando es que haya campeonatos en Gran Canaria, en Tenerife y en Lanzarote, para que todos los clubes que se dedican a la esgrima en las diferentes islas tengan la posibilidad de organizar y de recibir en el seno de sus instalaciones pues un campeonato a nivel de Canarias de la esgrima. Y estamos muy contentos con el desarrollo que se está llevando del deporte a nivel de la comunidad autónoma. Sobre todo en esta última temporada, como tú decías, hay aumento de licencias, competiciones, porque además se han celebrado competiciones que antiguamente pues era más difícil que se hicieran, ¿no? Sí, ahora mismo estamos, ya te digo, haciendo una competición al trimestre y eso es muy importante. Ten en cuenta, nosotros tenemos la esgrima dividida en diferentes categorías, me imagino que como cualquier deporte, tenemos benjamín, alevín e infantil, que esos compiten un día, cadete y junior compiten otro día y luego ya los torneos absolutos. En torneos absolutos, donde pueden participar personas desde 15, 16 años hasta 40 o 50 años. No hay límite de edad. No hay límite de edad. Mientras tengas ganas y tengas energía y quieras participar. Y habrá algún tiradora con edad avanzada, ¿no? No tanto, quizás por encima de 50 años no recuerdo que tengamos ninguno, pero sí te puedo garantizar que hay gente de 40 y pico años que está tirando los campeonatos nacionales de Canarias y además con muy buena predisposición y con muy buenos resultados deportivos. Que es importante. Claudia, ¿cómo se te ocurre a ti lo de la esgrima? Porque, bueno, hay muchos deportes, de repente, ¿cómo entras tú en la esgrima? ¿O cómo llegas a la esgrima? Pues yo desde pequeña siempre he probado un montón de deportes, buscando el que más me llamara la atención. Y siendo muy pequeñita en el colegio, pues la que es mi actual entrenadora,
pasó por mi clase y nos dijo a todos si queríamos participar en una mini competición para ver cómo era y todo eso. Y con una amiga me apunté. ¿Y a ti me eso de la gustó. espada o el sable, qué pasó? ¿Te gustó? ¿Te acordás A mí de la los, verdad es que de los mosqueteros? ¿O qué? me vistieron de grima, me dieron Ah, una sí, espada. te pusieron Sí, ¿sí? fui con una amiga y nos pusieron a las dos de grima, nos dieron una espada y nos Buah. dijeron, venga, a tirar. Vale. Que no sabían nada, de absolutamente nada, y la verdad es que se me dio bien, me gustó, y probé la actividad, y luego ya en la actividad vi que me gustaba bastante. Me apunté a lo que es el club de la sala de armas, aquí en Las Palmas, y desde ahí hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Que es el Sí, desde los 9 años hasta que te ahora. enganchó. O sea, y te sigue enganchado, porque claro, Por tú supuesto. en la actualidad sigues entrenando, porque habías parado un poco Sí. tu competición, ¿vale? Y ahora estás también como entrenadora, y encima eres árbitro, ¿no? Sí, estoy como entrenadora de niños más pequeños en un colegio. O sea, la actividad extraescolar que me enamoró a mí de la grima, pues ahora soy yo la que lo da. Y también soy árbitro, tengo el título de árbitro nacional. O sea que, O sea que- ahí la grima no te puede reclamar nada, ya tú estás cumpliendo. José María, tú hablabas de que, bueno, es un deporte que ha ido subiendo licencias, que ha ido tal, pero es un deporte que capta a los niños, ¿no? Porque eso de una espada, y que, bueno, los niños o las niñas o se la fabrican de cartón o siempre los ves tú que están compitiendo, en el fondo compiten. O sea, la esgrima tiene esa facilidad para atraer a los niños, ¿no? Sí, y si me lo permite, José Luis, te comentaré como anécdota que hace poco, el fin de semana pasado, desde el jueves hasta el domingo, se ha celebrado Expodeca, la Feria del Deporte en Tenerife, y como parte de Expodeca, pues la Federación Canaria de Grima instaló una pista eléctrica para que la gente que pasara por Expodeca pudiera pues probar, ver lo que es realmente coger una espada, ponerse una careta, ponerse una chaqueta de grima y practicar pues con algún amigo, un conocido, incluso con los chicos de la propia federación que estaban allí ayudándole. Y la verdad es que ha sido un éxito total. Desde que abrían las puertas de Expodeca hasta que cerraban, había innumerables niños, y no tan niños, incluso personas adultas y mayores, que querían ponerse la chaqueta, tirar, e incluso despertaba hasta la competitividad entre padres e hijos. Tú veías que se estaban poniendo la ropa y decía el padre, no, no, yo con mi hijo voy a ir despacio para que él gane, pero cuando te ponían la careta y se ponían a tirar enfrente, es un deporte que al ser de lucha y al ser de lucha individual, pues genera esa competitividad sana, por supuesto, y veías que los padres, sí, se dejaban ganar, pero les costaba. Querían ellos tirar la mano hacia adelante y tocar al hijo. Y la verdad es que ha sido un éxito de participación, hemos tenido la pista y el stand lleno prácticamente todo el día, y eso demuestra que efectivamente es un deporte que resulta llamativo, que resulta interesante. Sí, pero además tiene unos ingredientes, como le pasó a Claudia, eso que la vistieron y le dieron una espada ahí y la vistieron de guerrera, las niñas y los niños dicen, pues esto es algo que me atrapa, o sea, que no se ha extendido más posiblemente, a lo mejor ese apoyo institucional, y no hablo de dinero, sino ese apoyo a lo mejor de ceder sitios, de que se pueda, porque el niño se engancha, el niño y la niña se enganchan cuando ven un tipo de competición y deporte como es la esgrima, ¿no? Claro, nosotros tenemos varios factores que influyen un poco en que, aunque nos estamos desarrollando y estamos creciendo en licencia, que nuestro desarrollo y nuestro crecimiento no sea tan amplio como nos gustaría. Y como posiblemente pudiera ser. Porque... Claro, en primer lugar efectivamente está el tema de las instalaciones, es decir, la esgrima es un deporte que necesita unas instalaciones con cierto tamaño, no se puede realizar en sitios pequeños, lo suyo es que tengan cierto tamaño, y los clubes no tienen disponibilidad de esos sitios, los organismos públicos no ceden espacios públicos para la formación o entrenamiento de esgrima, por lo menos en Gran Canaria y en Tenerife no nos consta. En Lanzarote sí que sé que el Cabildo de Lanzarote le cedió una zona de entrenamiento a uno de los clubes de Lanzarote. Pero claro, eso sí que es verdad que condiciona mucho el desarrollo del deporte, porque cuando el espacio es limitado, pues no puedes poner a mucha gente, porque no tienen espacio físico para poder practicar, para poder entrenar, porque aunque realmente
hemos de decir que los niños no están todo el rato enganchados a la pista, tirando entre sí cuando están entrenando en el club, tienen que preparar la técnica, tienen que aprender los movimientos, los gestos y tienen que coger físico. Pero aún así necesitan cierto espacio para poderte mover con una espada y no golpear a una persona que está al lado cuando no está enganchado en una pista. Pero sí que es verdad que tenemos algunas dificultades en ese sentido. El que la Federación Canaria tuviera unas instalaciones cedidas por estas instituciones, bueno, para la explotación, sobre todo para que hubiera una escuela, para que tal, eso facilitaría mucho las cosas. Sí, de hecho estuvimos mucho tiempo con el Cabildo de Gran Canaria negociando esa posibilidad, pero no se dio, porque al final no localizaron un sitio adecuado, nos ofrecieron los bajos del estadio de Gran Canaria, pero parece ser que la zona que querían que poner una zona permanente de entrenamiento de esgrima fue utilizado para, creo que para las escuelas de fútbol. Quiero recordar que habían puesto un césped artificial y se utilizó para las escuelas de fútbol. Entonces, evidentemente, la Federación no tiene medios suficientes económicos como para poder comprar o instalar una instalación permanente. Nos debemos a las instituciones públicas, que son las que tienen los medios suficientes para poder preparar ese tipo de instalaciones. Pero ahora mismo pues no es viable. No es viable, ahora mismo no tenemos esa posibilidad. Claudia, hablabas de que bueno, te enganchaste, tú has competido incluso internacionalmente. Sí. ¿Cómo lo valoras tu etapa de competición? Buena, ¿no? Sí, yo siempre voy a tener muy buenos recuerdos de mis etapas de competición. Porque ¿a qué edad empezaste a competir ya? Porque tú entraste a los 9 años, pero... Sí, entré a los 9 y yo diría que empecé a competir a los 10. A los 10 años estabas compitiendo. Sí, a nivel nacional, algún criterium, ya estaba con 11, 10, 12 años, que ya habría quedado como campeona y subcampeona en esa época. Y luego también un poquito más mayor, a nivel internacional, estarían las Olimpiadas Juveniles de Italia. Y yo todos los campeonatos siempre los voy a recordar con mucho cariño, sobre todo por la gente, porque al no haber tanta gente en los clubs, sí se nota esa familiaridad entre todos, claro, sigue el crecer siendo juntos. Una familia el deporte de la esgrima, que es decir, como no hay 300 millones, que es decir, lo que claro, hay... todos nos conocemos, se al final todos nos conocemos entre todos. La gran mayoría de los que hemos empezado de pequeños y seguimos, pues hemos crecido juntos. O sea que hay cierta amistad entre Sí, los... absolutamente. Y cuando compite se compite y cuando no se compite están amigos, ¿no? Sí, eso lo tuvimos que aprender de la forma dura. Por ejemplo, yo tengo una muy buena amiga en la esgrima y al principio sí que había más, cuando éramos más pequeños obviamente, era más difícil, pero en cuanto crecimos nos dimos cuenta de que sí, fuera de la pista éramos muy amigas, pero es verdad que dentro muy competitivas. Y una tenía que ganar la otra. Sí, o sea, aquí no valía dejarse ganar ni... No, dejarse ganar no, nunca ha sido nuestro estilo. O sea, tú no te has arrepentido de coger este deporte. Desde No. que cayó en ti a los 9 años hasta hoy. Bueno, de hecho, has retomado tu actividad como entrenadora, como competidora, tiradora, que bueno, ya es verdad que no estás mirando hacia afuera, pero vas a competir aquí a nivel canario. Sí, a nivel regional me gustaría seguir adelante. Y no bueno, te picarás, por eso te iba a decir, no te pica. A día de hoy diría que no, pero nunca se sabe, nunca ¿no? digas nunca. No, exactamente, porque de repente... Sí. Esta amiga que te comento siempre está, bueno, podríamos probar... porque ella también más o menos Sí, se retiró al mismo tiempo que tú por estudios. Sí, por los estudios, la universidad, dimos prioridad. Y entonces ahora mismo que estamos dando en la misma página. Y las dos están entrenando de nuevo. Sí. Vale, y entonces ella dice, hombre, a lo mejor si suena la flauta y nos mirando al campeonato de Canarias, vamos al campeonato de España y... Al de Canarias sí, seguro. O sea, segurísimo que vamos a ir. Y al nacional no sabría decirte, pero bueno, las puertas están abiertas. Ya está. Además, sobre todo si uno se clasifica, va a decir, voy a dejarlo, vamos a probar y tal. Y si encima en el campeonato de España te ves bien, dices tú, pues mira, si hay que salir, se sale fuera también del país, o sea que nunca se sabe, efectivamente. Nunca se sabe. José María, aparte del apoyo ese institucional que haría falta a la esgrima, porque eso sería a lo mejor
bueno, un espaldarazo, sobre todo a nivel popular, ¿no? Porque teniendo instalaciones, como tú decías, claro, tú no puedes meter 400 cuando no caben sino 10. Entonces, quitando ese apoyo institucional, ¿qué más le haría falta a esta esgrima canaria para que subiera más, llegara más alto? ¿Qué elementos crees tú que le faltan? Bueno, creo quitando el apoyo institucional, sí, que es el más importante, claro. Sí, de todas formas, que conste que no nos quejamos del apoyo que tenemos, porque no. creo que las instituciones hacen un esfuerzo Y están dentro de lo apoyando. que cabe para que la esgrima siga adelante. Pero el mayor hándicap o el mayor problema que nos encontramos, y te va a sorprender, es de formación. O sea, no tenemos personas cualificadas para dar la formación de esgrima, para ser entrenadores de esgrima. Porque aunque tuviéramos muchos espacios en muchos sitios, hay un número limitado de maestros, que se les llama así, a los entrenadores de esgrima se les llama maestros, hay un número limitado de maestros en las Islas Canarias y por tanto no se puede ampliar las clases, no se pueden ampliar los grupos porque faltarían maestros para dar clases. ¿La Federación Canaria tiene competencia para crear cursos? No. No, es un tema un poco complejo. No sé si voy a intentar resumirte lo más fácil posible. De hecho, Claudia da clases, pero lo da como monitora, no lo da como entrenadora. Y lo da en una clase como una actividad extraescolar. El problema que tenemos es que el Consejo Superior de Deportes sacó un Real Decreto por el que homologaba o establecía unos criterios de formación a la hora de que las personas dieran clases a otros niños. Creo que con cierta lógica no puede ser que cualquiera, porque haya practicado un deporte, se pueda poner a dar clases a 20 o 15 niños sin tener un poco unas nociones básicas. Lo que ocurrió en la mayoría de los deportes es que se apuntaron a una especie de periodo transitorio que permite que las comunidades autónomas habiliten a las diferentes federaciones para crear un curso de formación y esos cursos de formación se homologuen como un título oficial para ser entrenador o preparador. El problema es que la Federación Española de Esgrima, creo que porque el Consejo Superior de Deportes le insistió mucho, no se adhirieron al periodo transitorio, sino que directamente se adhirieron al Real Decreto. De tal manera que ha supuesto que los requisitos que se exigen para poder tener una titulación en esgrima sean el triple de complejos que los que se exigen para cualquier otro deporte. De hecho, ese es uno de los objetivos que tengo marcado antes de terminar la legislatura y es poder convocar un curso de entrenador nacional en Canarias, porque es verdad que la Federación Española organiza... Tienes que ir a hacerlo fuera. Claro, tienes que irte Valencia, Madrid, Bilbao, pero además esos cursos suelen durar entre un mes y medio. Entonces, claro, no es fácil que gente joven que está en la universidad o personas trabajando que quieren ser, o personas que están trabajando que quieren ser entrenadores y tal, que se desplacen un mes y pico entero fuera de su casa a la península con el coste económico que ello supone para poderse sacar el título. Queríamos traernos nosotros los profesores aquí, organizarlo aquí y traerlo aquí. Estamos en trámite con varias empresas del sector de formación que nos han dado el ok, pero ahora tenemos que estar con el gobierno de Canarias ultimando qué requisitos son exactamente los que necesitarían esas empresas de formación para que luego la Consejería de Educación homologue ese curso que se dé. Y luego hay una cuestión y es que la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias creo que ha sacado la parte genérica, la parte general de la formación, creo que la ha sacado online y por ahí también podíamos avanzar mucho en lo que es el tema de la formación. Pero claro, toda la formación tiene una parte genérica de formación física, etcétera, que esa sí podíamos cubrirla con el tema de la formación online del Gobierno de Canarias, pero la parte específica de esgrima tiene una serie de módulos y requisitos que además están puestos por el Real Decreto y son indispensables hacerlo. Y además tiene que ser en un centro que tenga la homologación, que tenga la autorización y en eso estamos. Pero ese es el mayor hándicap que nos encontramos ahora mismo con la esgrima. Claro, no tener entrenadores suficientes para poder acoger más gente. De hecho, yo sé y me consta que hay colegios en Gran Canaria, en Tenerife y en otras islas que quieren que se ponga como actividad extraescolar esgrima en su colegio, pero que los entrenadores no tienen horas suficientes como poder cubrir todos esos centros. Y necesitamos gente nueva, entrenadores nuevos, que puedan realizar esa labor. Sí, además es complicado. Claro, si no tienes entrenadores,
Claro, por muchos niños que haya, si no hay quien los entrene, Imposible. es imposible, ¿no? Bueno, vamos a hacer un alto. Estamos hablando con Claudia y con José María Capel. Estamos hablando de esgrima, estamos hablando un poco de este deporte que, bueno, tiene unas posibilidades enormes, unas posibilidades sobre todo con respecto a los niños, porque ya de por sí la forma, la estructura que tiene la esgrima los engancha, porque vamos, se ven vestidos de guerreros una espada, la parafernalia que lleva de ese uniforme, bueno, y después que te divierte, porque además, de hecho, los niños y las niñas lo primero que hacen es buscarse un palo o hacerse una espada de cartón y ponerse a luchar. Pero luchar en el buen sentido, en el sentido deportivo. Hay cosas que se pueden solucionar. Bueno, ahí está José María intentándolo, y sobre todo el tema de formación, que claro, si no hay entrenadores, poquito se puede hacer, porque no, por muchos niños que hay y por muchas instalaciones que haya, si no hay entrenadores, pues no hay forma de que el deporte camine. Vamos a hacer un pequeño alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. Seguimos aquí en este especial del canal deportivo dedicado a la esgrima, este deporte que, como decíamos al principio del programa, bueno, pues está en un momento dulce, está con muchísima
con muchísimos practicantes, las licencias han subido, bueno, y la actividad. Nosotros recuerdo hacer un reportaje dentro de esa sección que tenemos en el canal deportivo. Lo hicimos en la sala de armas y bueno, aquello era espectacular. La cantidad de niños que había allí, bueno, pasamos un buen rato aquel día. Hablabas de los campeonatos, hablabas de esa competición y de las islas, de las 3 islas. ¿Se han hecho gestiones por llevarlo a otras islas canarias? Realmente no, porque al no haber ningún club de esgrima en ninguna de las otras islas, en Fuerteventura hubo una vez un intento de crear un club, pero al final no fructificó. El problema de este deporte es que como requiere unas instalaciones muy específicas, un montaje sobre todo de las pistas un poco complejo, es necesario que haya algún club en la isla donde se vaya a competir para que las personas de ese club puedan montar la instalación y las pistas que se utilizan en la esgrima. Sería muy complejo llevar a la esgrima a islas donde no haya un club, porque supondría primero el traslado de todos los deportistas a una isla distinta, ninguno estaría en su propia isla, sino tendrían que ser todos trasladados fuera, y además tendríamos que trasladar toda la instalación unos días antes y a alguien que se encargara de instalar todo eso, porque no habría nadie que recibiera las pistas y pudiera instalarlas. Entonces ahora mismo, dada la idiosincrasia de nuestro deporte, es claro, inviable. Y por parte de llegar a colegios y llegar un poco a una labor, claro, eso tendría que estar las instituciones de la isla, ¿no? Metidas. Claro, tiene que ser las instituciones de la isla y sobre todo tiene que haber, lo que te comentaba, alguien que pueda llevar a cabo esa labor. Tiene que haber un profesor, un entrenador que esté titulado y habilitado en alguna de esas islas para llevar a cabo la labor de la esgrima. Y ahora mismo, a día de hoy, no contamos con esa persona. ¿Las relaciones con la Federación Española cómo son? Magníficas. El presidente de la Federación, Espirri, es un ex deportista internacional olímpico, de hecho medalla de bronce. De bronce, además si no la primera, fue de las primeras que tuvo la esgrima española, ¿no? Sí, la primera. La primera, ¿no? Primera. Y realmente la relación es muy buena, él está muy involucrado en el desarrollo de la esgrima a nivel nacional y cuenta con la Federación Canaria de Esgrima y con el deporte canario en todas sus vertientes. De hecho, he de decirte que a día de hoy en el equipo nacional de esgrima hay un tirador canario. Ya importante, ¿no? Sí, hay un tirador canario que salió de aquí, que fue a entrenar a la península y que ahora mismo está en Madrid, en la selección nacional, compitiendo a nivel internacional. O sea que sí tenemos una gran amistad y una buena colaboración con la Federación Española. Y el peso de la Federación Canaria en la española también es importante, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades y de nuestro tamaño, sí tenemos realmente peso. De hecho, hace poco se celebró la Asamblea Nacional de la Federación Española y ahí estuvo presente la Federación Canaria de Esgrima. Y ciertamente el deporte está sufriendo un auge muy importante a nivel nacional. Tanto es así que las competiciones se han desbordado. Sobre todo hay 3 armas y en el arma de la espada hay tal cantidad de inscripciones, tal cantidad de gente que quiere participar, sobre todo de gente joven, que han tenido que dividir el territorio nacional en diferentes zonas para poder realizar las competiciones, porque llegó un momento en que era inabarcable, era tanta la gente que se apuntaba a una competición que no era posible celebrarla en un solo día en ningún sitio, porque no era posible instalar tantas pistas para tanta gente que se apuntaba. O sea que la verdad es que muy contento con la Federación Española. Claudia, estás entrenando niños. Me imagino que eso es gratificante, ¿no? Porque que son niños pequeñitos. Sí, la verdad es que tengo niños muy, muy pequeños, desde primeros de primaria hasta primero de la ESO. Que estamos hablando de niños, los más chicos, ¿de qué edad? 6. ¿Sí? ¿9 años? ¿A 6 años? 6 años. ¿Ah, sí? ¿Y los ves tú que ya tienen ganas de...? Bueno, son un poco revoltosos y les encanta jugar y cada vez, todos los días es ¿cuándo sacas las espadas de metal? Las de verdad, las de verdad. Ah, porque ellos entrenan con espadas... Entrenan con las de metal, pero no pueden entrenar todos los días con las de metal, tienen que hacer su físico, su técnica, a veces los pongo con unas de goma espuma,
O sea, es una ¿Cómo? cosa que tiene Vale. que ir poco a poco, porque no se adquiere todo el conocimiento de una, pero ellos no, ellos quieren que les vistas, les des una de metal y tirar para adelante. Estamos hablando de 6 años, ¿no? Un Sí, personaje 6. o una personaje, ¿no? Sí, 7, 8, 9, tengo de ¿Y bastantes. hasta qué edades. edad los tienes tú en la escuela esta? 11, 11 12. años. No se suelen apuntar tampoco tan mayores. No, ¿no? O sea que, No, es hasta esa edad. y los derivas tú cuando ven que los derivas para algún club cuando tú ves que tiene posibilidades o no. Cuando hay algún niño que muestra realmente mucho interés, que siempre quiere ir a las competiciones, porque a mí me dan papeles para llevarlos a las competiciones. Ah, tú compites Sí. con tu escuela, Sí, ellos compiten a través de su colegio. ¿vale? Y pues si le ven que quieren, al fin y al cabo es solo una hora lo que tienen conmigo, en plan no por las cosas de las actividades extracolares, solo es una Extracolares, hora. Entonces, si quieren indagar más en la esgrima, si les gusta muchísimo y si se divierten en las competiciones y quieren darle más cabida, sí que les aconsejo que se vayan. ¿Y suelen irse los niños? Algunos sí que Se va. sí se van. Los que dicen se quedan en la actividad porque les gusta, pero también lo complementan con la sala. Ahí se van al club, hacen las dos cosas. Sí, suelen hacer las dos cosas. ¿Vale? Y con los padres, ¿ves que los niños se enganchan a la esgrima? ¿Los ves también colaborativos? Sí, a los padres, por suerte, siempre me han tocado buenos padres, nunca han tenido ningún problema con ninguno y siempre me hablan y me dicen, como yo volví, o estuve un año fuera, al volver estaban todos los padres diciéndome que sus hijos no paraban de hablar de que quería que... Ah, porque tú retomaste también lo Sí, del entrenamiento porque lo tenías antes de irte. Claro, yo tenía el trabajo y lo tenía antes de irme, y entonces me fui un año Vale. y lo tuve que Y dejar. estaban todos locos porque tú llegaras otra vez para volver Bueno, a también entrenar. les gustaba un montón el profesor que tenían, que es Vale. amigo mío también de la sala, le gustaba un montón, pero sí, algunos padres me dijeron, pues es que estaban muy emocionados de estar contigo. Tengo muchas parejitas que son hermanos, entonces yo les daba al hermano mayor y cuando viene el pequeño es como, mi hermano mayor me ha contado que le encanta y quiere probar y ya. Es gratificante, ¿no? Muy gratificante. El entrenar niños, yo me imagino, con todas las cositas de que son traviesos, de que no se están quietitos, Sí. pero yo creo que te reconforta, ¿no? A mí me Después de- encanta, es muy divertido, siempre se les ocurren cosas nuevas. Si hay algún día que a lo mejor no les apetece hacer una cosa, pero se inventan ellos otra cosa y digo, lo adapto para que se tenga que ver con la esgrima. Les dejo mucho espacio para la creatividad también. Ujú. O sea, que se divierten, compiten y si sale de ahí un famoso tirador o tiradora y que llega a las Olimpiadas, mejor, ¿no? Pues sí. Hombre, tú como entrenadora te hincharías como un pavito, una pavita y decir, mira, yo lo entrené de pequeñito Hombre. y llegó a las Olimpiadas. ¿Cuántos clubes hay en Canarias ahora mismo de esgrima? Vale, en Gran Canaria hay 3, Ujú. en Tenerife hay 2 y en Lanzarote hay 2. Hay 2 en Lanzarote, En Lanzarote hay 2. sea Uno que- en Tías y otro en que Arrecife. en proporción Lo hay que pasa es más. que es verdad que el de Tías no tiene niños, es solo de adultos. Ah, solo Es un adultos. señor inglés, creo recordar. Inglés, ¿verdad? Creo recordar que es un señor, sé que es extranjero, creo que es inglés, que montó un club de esgrima pero para adultos. Bueno, y compite. Y compiten en todas las competiciones de adultos. Vale, o sea que bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Las relaciones con los clubes, con la federación con los clubes, buenas. Magnífica. La verdad es que muy buena. Muy buena. Todos los clubes tienen una predisposición en cuanto a la federación. Yo mismo o cualquiera de los miembros de la Junta Directiva les llama para cualquier cosa. Su predisposición a ayudar es magnífica. Y la prueba la hemos tenido en Expodeca, que los 2 clubes de Tenerife, sus responsables, se han volcado enormemente, no solo en la preparación, sino en la organización y en la realización de las actividades de Expodeca. O sea, la relación con todos los clubes es magnífica. Ujú. Y con las instituciones, ya aprovecha y si hay que darle, si hay que No. darle un piropo se le da y si hay que darle una tortita también. Yo creo que hay que darle las dos cosas. Sí, Hay ¿no? que darle un piropo y hay que darle un recordatorio. Vale. Creo que las instituciones sí que intentan ayudar y que la esgrima mejore, pero creo que se pueden dar mejores pasos y mayores pasos. No creo que debamos quedarnos donde estamos, sino que es conveniente que si queremos evolucionar como deporte y si queremos crecer como deporte en la isla,
en las islas, perdón, tenemos que dar un impulso y dar un paso más allá. Lo que han hecho está bien, estamos contentos. Te puedo decir que el Cabildo de Lanzarote nos cede pistas para las competiciones, el Cabildo de Tenerife adquirió una pista y estamos en trámite para adquirir una segunda pista para la Federación Española, y el Cabildo de Gran Canaria nos dio también, cedió 2 pistas a la Federación Canaria de Grima, que eso es fundamental. Hace no tanto tiempo, hace 5 años, los chicos participaban en competiciones de grima utilizando cinta carrocera para marcar los límites de una pista. Y claro, cuando ahora la gente va a una instalación y se encuentran con 5 o 6 pistas de grima oficiales colocadas, claro, la gente le impresiona y le llama la atención, y todo eso gracias a las instituciones, pero sí que es verdad que nosotros pensamos y entendemos que siempre se puede ir un poco más allá, que si queremos crecer en este deporte, siempre hay que dar un pasito más adelante y no quedarte estancado en lo que ya has hecho. Claro, además sobre todo porque... Pero en ello estoy hablando con las diferentes autoridades. ¿Son receptivas las instituciones? Las instituciones siempre son receptivas, que luego quieran colaborar más o menos es Eso otra es cosa distinta. Vale. Receptivas son siempre. Escucharte te escucha. Escuchar siempre escucha, y la verdad es que en eso no tengo ninguna queja. Si pido una cita con alguna de las autoridades de los diferentes cabildos, gobierno de Canarias, etcétera, nunca jamás he tenido el más mínimo reparo en poder reunirme con cualquiera de ellos. Si es verdad que algunos son más sinceros y te dicen abiertamente, pues no tenemos posibilidad de ayudar a la grima en este momento, y otros te dicen, bueno, pues vamos a intentarlo. Pero bueno, receptivos son siempre. Con respecto a los municipios, ¿se ha intentado hacer alguna labor en los municipios, o sea, que la grima, efectivamente tienes que tener unas instalaciones, tienes que tener tal, pero el que se vaya extendiendo, por ejemplo, Isla de Gran Canaria, Isla de Tenerife, en los municipios, que no sea solo en los capitalinos? Pues hubo una época en la que sí hubo, sobre todo en Gran Canaria, hubo clubes en el sur y hubo club en Telde, pero por desgracia el entrenador de Telde ya falleció. Viejo conocido de esta casa. Y además lo tuvimos en más de una ocasión, y hablo de los años 90, una excelente persona, sí, y dedicada siempre a la grima. Y la verdad es que nunca se ha hecho una labor de fomento de la grima con las instituciones municipales. Nunca hemos tenido esa posibilidad. Sí que es verdad que con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en su momento se habló con el concejal de deportes, porque sabes que están construyendo ese nuevo espacio multidisciplinar para el deporte, y se habló de la posibilidad de que en ese espacio pues se pudiera incluir una parte para grima, porque se supone que el espacio está dedicado a deportes minoritarios, no a deportes ya mayoritarios y extendidos por toda la isla. Pero como ese proyecto está todavía en ciernes y está todavía en fase de construcción, etcétera, pues no sabemos. Sí, porque eso iba a decir yo, eso va para largo, porque sí, va más largo que la obra del Escorial. Exactamente, veía que las obras del Escorial fueron largas, pero va para largo, porque lleva ya unos años, ¿no? Sí, un año y lo que le queda. Vale. Pero no hemos tenido nunca un contacto directo con instituciones municipales. Nuestros contactos han sido con instituciones supranacionales, que son los cabildos y sobre todo el gobierno de Canarias. Vale, pero que podría caber la posibilidad. Perfectamente. En cuanto tengamos un elenco amplio e importante de entrenadores, que yo espero que este año consigamos sacar adelante. Pero del tema que decías tú del curso, ¿tiene posibilidad de venir para acá? Esa es nuestra intención. Estamos intentando que por parte de la Federación Española, finales del 2026... ¿Son receptivos en ese tema? Sí, no, la Federación Española nos ha dado todas las facilidades. De hecho, el responsable de formación de la Federación Española me ha dicho que a nuestra entera disposición, que lo que necesitemos, que si él tiene que venir y reunirse con alguna institución o alguna administración, que lo hará sin ningún problema, y que está a nuestra entera disposición. Pero las cosas de Palacio van despacio. Vale. Y necesitamos resolver las cuestiones logísticas de aquí, que ya tenemos resueltas la mitad de ellas, y cuando consigamos resolver esas cuestiones logísticas, el centro que nos va a ayudar a la formación tiene que solicitarlo al Gobierno de Canarias para que le den la autorización para poder dar el curso. Vale, pero bueno, intentaremos que para el final de 2026 se consiga. Vale, y va a estar un mes en ese centro oficialmente ese curso. Sí, lo que estamos intentando, también por el tema de las distancias y tal, es que haya una parte que sea online.
incluso la parte específica de grima, ya sabemos que la parte general la vamos a conseguir a través del Gobierno de Canarias online, pero estamos intentando que incluso la parte específica de grima, la parte más teórica, etcétera, también la hagamos online, de tal manera que podamos reducir el curso presencial a unas 2 semanas, 2 semanas y media. De tal manera que en 2 semanas, 2 semanas y media, sí que la gente pueda organizarse mucho mejor por sus actividades de estudios, sus actividades laborales, etcétera, claro, para que esas 2 semanas pues se trasladen hasta aquí y puedan dar el curso. Me imagino que muy oneroso va a ser o no. Intentaremos que no, de hecho la idea es que la federación incluso intente ayudar un poco en la realización del curso. Evidentemente va a tener un coste. Sí, José claro, Luis, gratis no hay nada. Claro, estamos hablando de que además es un título oficial. Incluso ya fuera del ámbito de la grima, como currículum personal para una persona joven que quiere entrar en el mundo laboral, pues también puede contar el ser entrenador nacional de grima. Y eso tendrá un coste. E intentaremos que sea lo más ajustado posible. Intentaremos que sea lo menos gravoso para y las plazas, me imagino, serán limitadas. Pues si puedo, no. Si puedo, intentaré abrirlo lo máximo que se pueda. Claro, evidentemente, estaré limitado por lo que el centro que nos va a ayudar pueda permitirse en cuanto a aulas para la formación. Pero intentaremos que sea la aula más grande y el mayor número posible de plazas, porque ya va a costar trabajo montar este curso. Yo no sé cuándo vamos a poder montar el siguiente. Así que cuanta más gente consigamos que se saque el título, mejor. Claro, porque además eso va a permitir que la esgrima crezca, claro. Es decir, con entrenadores, porque ahora mismo ¿cuántos entrenadores hay en Canarias? A ver, entrenadores que tengan título y estén habilitados, tenemos aproximadamente creo que son 6 entrenadores. 6 entrenadores. ¿En todas las Islas Canarias? En todas las Islas Canarias. En todas las Islas Canarias. Complicado, ¿no? Son pocos. Sí que es verdad que tenemos monitores, porque la Federación Canaria de Grima hace ya tiempo, en una de las asambleas decidió otorgar un curso de monitores. Claro, un curso, un título de monitor o de colaborador, llámalo como quiera, para que pues gente joven pudiera intentar ampliar un poquito más el espectro de actuación de la... Sobre todo con los niños. Sobre todo con los niños. Pero no puede pasar más allá de ahí, porque no tiene la titulación adecuada para eso. Entonces, estamos intentando resolverlo para que pueda ser algo mucho más expansivo. Claudia, me imagino que tú eres una de las que te va a apuntar al curso de entrenadora, ¿no? Sí, la verdad que yo tengo muchas ganas de que ese curso salga adelante y en cuanto se pueda, ahí voy a estar yo para apuntarme. Claro. Porque como ha dicho mi padre, ya no es solo lo que se pueda llegar a hacer con ese título con los niños y todo, sino también porque para el currículum y todo... También te va a costar, claro, es un título profesional, está claro, ¿no? Deportivo, pero es un título profesional con toda la... Sí, con todo lo que pueda lleva. sumar, pues que claro. sume. Vale. Volviendo a tu competición, ¿cómo te estás viendo ahora en esta vuelta después de ese parón? Pues después de un año se nota que se nota el parón. A nivel físico tengo que mejorar, porque estar un año sin hacer nada de deporte, o lo mínimo que se pueda, se nota, y la grima es un deporte que requiere mucho físico, ¿no? mucho el entrenamiento, una parte importante es el entrenamiento físico, ¿no? Sí, claro. Porque tienes que tener esa resistencia. Tener mucha resistencia, las piernas tienes que tenerlas fuertes, tienes que tener cambio de ritmo, el brazo que te aguante el peso de la espada, que tampoco es mucho, pero después de un ratito se nota. Eso pesa. La muñeca. Unos todo. 770 gramos suele pesar de media una espada. En el momento del inicio. En el momento del inicio, pero claro, cuando son asaltos de 3 minutos con el brazo estirado, eso ya cuesta. Más de 170 pesa a la mano, claro. De hecho, lo he notado porque en estos días que llevo un mes, me he fastidiado un poquito la muñeca. Claro, ahí después corre que después ya la muñeca ya no... Sí, el entrenamiento es el que te va a hacer que al final la muñeca se acostumbre, ¿no? Entonces ahora estoy un poco en reposo, pero en cuanto pueda voy otra vez a entrenar. Bueno, pues eso es importante, además sobre todo que te recuperemos para la competición, por lo menos a nivel regional, que la tengamos a Claudia compitiendo y bueno, sobre todo que te veas. Hombre, yo me imagino que tú eres competitivo y vas a buscar un nivel para estar ahí. Hombre, me imagino que de estar allá arriba no vas a permitir ahora llegar y
y quedarte ahí abajo, me imagino que no, ¿no? No. Y tu amiga y tú van a estar también los dos Sí, intentando... además hemos tenido la misma trayectoria en la esgrima y esa competitividad y... Va a seguir. Y va a seguir. Eso es Esa importante. competitividad sana, obviamente, Claro, pero... claro. Vamos a hacer un pequeño alto y llegamos ya a la parte final de este especial del canal deportivo dedicado a la esgrima. Estamos hablando con Claudia y con José María. Estamos enterándonos un poquito más de lo que es este deporte, que es un deporte muy noble, porque a pesar del uso de espadas, esto es un deporte que incluso en su reglamento es un deporte noble, es un deporte que, bueno, yo no recuerdo ningún mal gesto, nunca no lo recuerdo en ninguna competición, ni aquí, ni fuera, ni... Es raro, ¿no? Que alguien... Es poco habitual. Se le vaya el tornillo, es raro en este tipo Es de poco competiciones. habitual. Por Muy eso digo poco que habitual. un deporte noble y después que al niño le engancha, a la niña en este deporte, encima lo visten, vamos, eso es lo que hay que seguir apoyando y si se puede dar un poquito más de apoyo, pues mejor, sobre todo las instituciones. Que no les estoy dando caña hoy, pero aprovecho, como además este programa no tiene ningún tipo de subvenciones, puede hablar claramente el que viene, como los que estamos aquí dentro, no tenemos ningún problema y bueno, pues tirar de vez en cuando la orejita a las instituciones, pues no viene mal tampoco para que se pongan las pilas. Hacemos un alto y llegamos a la parte final de este especial del canal deportivo dedicado a la esgrima. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. Llegamos a esta parte final de este especial del canal deportivo dedicado a la esgrima. Estamos hablando con José María y con Claudia Capel. El apellido ya nos dice que son familia, padre e hija. Además, como decíamos al principio del programa, el que esté José María de presidente de la Federación Canaria, bueno, mucho le deben a Claudia, porque fue la que inició el deporte en la familia, el deporte de la esgrima. ¿Hacia dónde quieres que camine este deporte de la esgrima? Como presidente, ¿hacia dónde te gustaría que caminara? Pues me gustaría que caminara hacia un crecimiento del deporte bastante más exponencial que el que tenemos ahora. Me gustaría que la esgrima fuera algo que se viera como normal en la sociedad canaria. Me gustaría que la esgrima fuera una actividad más de la mayoría de los colegios de las Islas Canarias y me gustaría que los deportistas canarios fueran creciendo y pudieran permitirse el participar en competiciones nacionales e internacionales al mismo nivel que el resto de competidores de España. Porque nosotros siempre estamos muy limitados por nuestras dificultades de movilidad a la hora de competir fuera de la isla. Pero creo que esos deben ser los objetivos principales de la esgrima de aquí al futuro. El conseguir, a través de la formación de nuevos entrenadores, a través de la ayuda, a través de los diferentes clubes, el que cada vez esté más extendido el deporte en la sociedad canaria, cada vez la gente no lo vea como algo excepcional, como algo raro,
como anécdota te diré que cuando la gente pasaba por el stand de Spodeca decía, pero ¿y esgrima en Canarias? Eso sí que es duro, Claro, oírlo. Eso es gente que te preguntaba, pero no sabía yo que había esgrima en Canarias. O sea, gente que no tenía ni idea de que existe este deporte en las Islas Canarias. Y ese es nuestro mayor objetivo, conseguir abrirlo al resto de la sociedad canaria, que no sea una cosa de un reducto, de un grupo pequeño, sino que la gran mayoría lo pueda conocer y libremente pueda decidir si le gusta o no practicar este deporte. Ahora la pregunta del millón. Me gusta a mí preguntar, estamos a punto de acabar una legislatura el año que viene, ¿correcto? ¿no? Correcto. ¿Tenemos presidente para rato o...? La pregunta compleja. Compleja, lo sé, pero bueno, porque esto aquí, yo sé tu profesión de abogado y además que estás liado como un pulpo, porque eso sí hemos sido testigos muchas veces para hablar con José María. El hombre, si no está en un juicio, está metido en muchos follones, pero ¿cómo te ves? La verdad es que todavía no me lo he planteado muy en serio. Mi intención inicial sí sería mantener una segunda legislatura, porque quiero terminar aquellas cosas que he empezado. Y hay algunas que sé a ciencia cierta que no voy a conseguir terminar de aquí al final de esta legislatura. Pero más allá de esa segunda legislatura, yo creo que yo ya tengo una edad, viene gente joven empujando fuerte, le vamos a dejar, no solo yo, por una cuestión, esto no es una cuestión solo del presidente, sino de toda la Junta Directiva, pero le vamos a dejar una federación que creo que va por buen camino, que lleva una trayectoria bastante interesante, y creo que la gente joven tiene que involucrarse en su propio deporte, tienen que inmiscuirse en el día a día del deporte y deben pues participar de una forma más activa. Sí, además sobre todo porque ahí viene la gente joven. Las nuevas generaciones tienen que ser los que tiren del carro. Vale, pero yo ya soy de las generaciones que van quedando detrás. Pero bueno, tú en principio, por lo pronto, y además también una ventaja que tiene la Federación Canaria de Esgrima es que no tiene 300 candidatos detrás para ocupar la presidencia. No, me da que no va a haber mucha competencia. Por eso te iba a decir, o sea, a lo mejor si es otro deporte en el que hay, yo no voy a mencionar el deporte, la gente si es inteligente pues sabrá, pero hay deportes que mueven mucho dinero, hay mucho dinero detrás y se presentan 20 candidatos a esa federación. En el caso de la esgrima... No, la esgrima no solo no tiene... Bueno, muchas veces hay que empujar... Que cuesta dinero a veces. Y hay que empujar al candidato para que se presente. Totalmente. Porque aquí no es que se presente, no, es que hay que empujarlo, medio convencerlo, engañarlo y meterlo... De hecho, José Luis, yo no era el candidato para la esgrima. ¿Tú no eras el candidato? No era yo el candidato, había una persona que me precedía, que fue la que estaba de presidenta de la federación, que por motivos personales, justo después de celebrar las últimas elecciones, tuvo que dejarlo por una cuestión personal y todos entendimos cuáles eran sus circunstancias, y como consecuencia de eso me vi en primera línea. Claro, porque ni siquiera tenías tú previsto... No, yo era el vicepresidente y ahí estaba a gusto. Estabas a gusto y de repente te viste de buena primera me vi al frente de... Pero bueno, yo creo, Claudia, más tú lo puedes decir imparcialmente. Por supuesto. Digo que ha ganado, ¿no?, esta federación, ¿no? Por supuesto. Sí, Yo no tengo ninguna queja. Por eso, independiente de tu nexo familiar, tú también has visto que esta federación... Sí. Se notan mucho los cambios que han habido. Como decían antes, lo de tener pistas de metal y no tener que estar usando la cinta carrocera fue un cambio en el que todos cogíamos y nos peleábamos por las pistas buenas. Sobre todo también siendo árbitros nos gustaba más arbitrar esas porque si toca el suelo había que mirarlo, era claro. más lioso porque claro, al tener cintas, si toca suelo, pero las de metal, si toca suelo, no suena. Entonces se ha notado mucho esa... O sea que ha sido para bien. Bueno, ya viendo uno de los... La presidenta anterior había empezado esta transformación, de hecho la presidenta anterior consiguió algunas de las pistas que tenemos, pero bueno, es verdad que ahora en esta última etapa hemos conseguido sobre todo las de Lanzarote, que Lanzarote tiene un número importante de pistas y son las que pues, son el grueso de las competiciones que organizamos. Vale, o sea que bien. Bien, Tu balance, a pesar de que te viste ahí de presidente, no lo tenías previsto y de repente, bueno, pues ahí está, y además, sobre todo lo has cogido con ganas, ¿no? Y con ilusión, ¿no? Con ilusión, vamos a ver si... Y yo creo, en general, me imagino que alguien tendrá alguna queja, esto no puedes
estará bien con todo el mundo, ni todo el mundo puede estar Sí, pero eso contento, es normal. y es inevitable cometer algún error, porque siempre si uno comete un error lo hace sin mala intención. Pero evidentemente creo que la mayoría de la grima canaria está contenta con cómo se están desarrollando las cosas en la federación, con la inestimable ayuda del secretario y del resto de la Junta Directiva. Aparte tú, al ser también especialista en Derecho, hombre, alguna cosa habrá ayudado, sobre todo con las instituciones y con los temas legales. Pues sí, la verdad es que al final te vas enterando un poco más de cómo funciona el procedimiento, pero he de decirte que como el tema de las instituciones y de firmas electrónicas, procedimientos administrativos, etcétera, cada vez son más complejos dentro del mismo mundo del deporte, la Federación Canaria lo que ha hecho es, tengo un compañero abogado que es especialista en estas materias, Vale. y tiro mucho de pedir ayuda. Creo Claro. que es muy importante Bueno, que que cuando es alguien importante, tiene claro. alguien tiene una posibilidad de recurrir a una persona que tiene más conocimientos que tú, pues pedir ayuda no es algo negativo, es simplemente una demostración de que eres capaz de entender que hay alguien que te puede ayudar. Y tú... Y sin problema, es una persona que nos ayuda enormemente en el día a día de esta tramitación y de estas cosas. Claudia, bueno, de repente te vemos en las Olimpiadas dentro de unos años, pero que nunca se sabe. Pero al final, tu resumen de tu vida en la esgrima, ya me decías antes que no te arrepientes, pero magnífico y bonito deporte, ¿no? Es decir, Yo no tengo ninguna queja con la esgrima, me ha aportado muchísimo a nivel personal, como crecimiento como persona. Es verdad sí, que porque no sé además una de las cosas, Claudia, que como persona, que si te forma, que si este deporte Es te muy crea de una disciplina. disciplina, una concentración, incluso para los estudios, ¿no? Por supuesto, es un deporte que ya no es solo físico, también me lo ha dicho mil veces mi entrenadora, es mental. Entonces yo jamás voy a tener ninguna queja, no sé dónde me llevará la esgrima. No Bueno, se cierra si ninguna traes una puerta, medallita de pero- plata, ya te queremos aquí, pero bueno, nunca se sabe. Porque estas cosas, bueno, tú para ti es un deporte, una diversión, te lo Sí. pasas bien, que yo creo que es lo importante en el deporte. La gente, sobre todo, con la gente que estoy en la esgrima, estoy muy a gusto y estoy muy contenta. Y me gusta, ya no solo es la esgrima como deporte, sino el ámbito. El ambiente que también que tienes y que es un ambiente familiar y de amigos, Exacto. ¿no? O sea que, Entonces es como una tarde con tus amigos haciendo Claro. lo que te gusta. claro, encima estás en algo que te gusta, te diviertes y si no practicas deporte que es sano, ¿no? Exacto, es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Se nos ha acabado el tiempo, José María. Bueno, sabes que aquí tienes tu casa, el canal deportivo está ahí, va camino a los 37 años. Y yo lo decía en el anterior programa especial que tuvimos, que bueno, somos el programa más veterano de la televisión canaria, ¿vale? Que sí, que ha estado 37 años emitiéndose en Canarias, sobre todo una parte que estuvo también en las Islas Canarias, pero bueno, sobre todo en Gran Canaria. Va a cumplir 37 años de forma ininterrumpida. Somos el programa, iba a decir más viejo, no, más veterano, más mayor, Más longevo. más longevo de esta televisión canaria, y sobre todo, bueno, pues porque desde que nacimos intentamos que ese deporte que no tenía cabida en la televisión, que nadie le aportaba nada, nacimos para eso. Pero lo gracioso es que después de 37 años no ha salido ninguna competencia al canal deportivo. Es decir, seguimos esos medios, pues a lo mejor con 2 deportes ya se basan toda su programación deportiva, y nosotros seguimos siendo los únicos que nos dedicamos al resto de deportes. Que ya es duro y duele que no haya nacido otro medio de comunicación en televisión que se dedique también al resto de deportes. Está el canal deportivo única y exclusivamente. Ahí seguiremos hasta que nos Por dé... muchos años. Por muchos años. Pero que es triste, porque debería haber salido una competencia que hubiera otros medios que se dedicaran al resto de deportes en televisión. No existe y bueno, pues es duro. Pero por eso digo que aquí... Por lo menos es importante que vosotros estéis Sí, y que sigamos ahí. y nos hagáis visibles para mucha gente, Está para claro. todos vuestros seguidores, y que la gente conozca pues, otras actividades deportivas que vayan más allá de los deportes mayoritarios. Efectivamente, llama sobre todo porque la esgrima tiene aquí una casa y unas puertas muy grandes y abiertas para lo que les haga falta. Y nosotros a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Yo te lo agradezco. Claudia, que tú antes de empezar el programa estabas ya... A mí no me... Alguna participación en televisión, pero bueno,
practicando su deporte, pero ella lo de la televisión no lo tenía muy claro, pero bien, ¿no? Sí, 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 Ya muy a gusto. la muy próxima contenta. vez que te llamemos para la medalla, pues ya viene directamente sin problema. Gracias por estar con nosotros, Claudia, desearte lo mejor, sobre todo que esa carrera que estás en el Ecuador, pues bueno, pues que la termines, que además es una carrera preciosa, no lo voy a decir porque a lo mejor de repente no le interesa decir lo que está estudiando, que la termines y sobre todo que tu vuelta a los entrenamientos y a la competición, bueno, pues que sea así y que vamos a ver lo que pasa. Pues sí, absolutamente. Gracias, Muchas Claudia. gracias. Gracias a los dos. Señores, hemos terminado. Hemos pasado un buen rato escuchando tanto a José María como a Claudia Capel. Hemos aprendido un poquito más de la esgrima y sobre todo, bueno, pues último toque de atención a las instituciones, porque le pueden echar una manita más a la esgrima, pues se la echan, que tampoco, que con los presupuestos que manejan para otros deportes, el que den un poquito más a esta esgrima, se lo van a agradecer en el fondo, no solo los deportistas de la esgrima, sino en el fondo la población de estas Islas Canarias. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene. Hasta siempre.